ya separado. Ok, muy bien, ya. Entonces, en sus últimos minutos, en esta partecita final, y les prometo que sí terminamos a tiempo, les quiero platicar en breve, ahora, digamos, un caso de un entrenamiento individual, ¿verdad? Entonces, como les decía, yo trabajo con grupos y con individuos. Entonces, con individuos, como con Polo, o sea, en Metalsa he hecho ambos, grupos e individuos, varios directores. Empezó con Polo, pero él me empezó a mandar con todos los demás a su alrededor. Entonces, el Mind Lab pues es un entrenamiento que me inventé yo, literal, en el 2012 o 2013, a petición de un director de recursos humanos que me dijo, oye, pues invéntame algo para un director, ¿no? Y para aquel que les platiqué que tenía un genio tremendo, el que quería que les midiera todo, Oscar, que nos hicimos grandes amigos. Entonces, eso resulta luego bien padre, que me acabo haciendo amiga de estas personas maravillosas, ¿no? Entonces, me encanta porque yo me inventé esto pensando, qué necesita una persona que tiene tantas responsabilidades en sus hombros, que tiene que tomar decisiones tan difíciles? Pues, ¿qué creo yo que necesita? Y de verdad por pura intuición, porque quiero, paréntesis, que ustedes sepan, yo nunca he trabajado en una empresa en mi vida. Entonces, fíjense qué interesante. Ahora sí como externa, ¿verdad? Pero como interna nunca. Siempre trabajé en organizaciones civiles, en non-profits. Bueno, entonces el Mind Lab me lo inventé y pensé, a ver, bueno, ¿qué es lo que a estas personas les preocupa? Pues les preocupa que vivimos en un mundo muy loco, ¿verdad? En un mundo tremendamente que ahora con el COVID y con la pandemia se súper disparó, pero ya desde antes se hablaba de que vivíamos en un mundo inestable, incierto, complejo, ambiguo, ¿verdad? Entonces siempre parto de esta postura de que, bueno, así es, la vida es súper complicada y entonces, ¿qué hacemos? La propuesta que yo les llevo es ante toda esta, digamos, ante toda esta complejidad del mundo y todo, pues todos queremos ser exitosos, ¿no? Y queremos ser más felices, queremos adaptarnos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Por supuesto, como ustedes saben, la respuesta siempre está dentro. Entonces les digo, número uno, pues tienes que detenerte, mirar hacia adentro y trabajar contigo mismo. Así es como yo se los planteo, ¿no? En la sesión uno, en la que les digo que es la sesión cero, que es gratis, ¿no? Y entonces les digo, bueno, va, ¿qué vamos a hacer? El entrenamiento consiste en tres partes. Entonces les digo, primero vamos a trabajar con la atención concentrada, con mindfulness, ¿verdad? Que como que está muy trillado el término de mindfulness acá, entonces de repente les digo, vamos a trabajar con la atención concentrada. Después vamos a trabajar sobre la maestría de uno mismo, que para mí es nada más este aspecto de explorar, que se atrevan a mirar sus propios patrones mentales y emocionales, ¿verdad? Porque una vez que los ves, ya llevas mucha ganancia, ¿verdad? Como sabemos, aunque no los transformes, pero ya los viste. Y la tercera es cultivar hábitos mentales positivos o hábitos mentales que te ayuden a ser un mejor ser humano y un mejor líder, ¿no? Entonces es ecuanimidad, sabiduría y compasión. Y son esos tres aspectos en los que yo me enfoco. Y entonces en cada sesión vamos hablando de un tema distinto. Yo esto lo hago a lo largo de 8 semanas y son sesiones semanales. Entonces antes iba y los veía presencialmente a todos en sus oficinas y ahora pues lo hago por Zoom y sí funciona. No igual, les tengo que decir, es mucho más padre en presencial, es mucho mejor en presencial la conexión que tenés con la gente, ¿verdad? Pero sí se puede hacer en línea y funciona. Entonces, por ejemplo, he tenido la fortuna, ¿verdad?, de trabajar con gente líderes bien, pues de un altísimo nivel, presidentes de compañías, dueños de compañías, que me dicen esto, ¿no? Por ejemplo, el José Antonio Fernández o sea, FEMSA tiene 250,000 empleados, imagínense, ¿no? Y es el presidente de la compañía. Un señor hermosísimo, una calidad humana, increíble. Entonces él dice que sí, que le ayudó a abrir esto y dice, no, si quieren ustedes leanlo. Son opiniones que yo les pido al final. Y bueno, pues ellos dicen que les ayuda, ¿no? Que de alguna manera les ayuda a tomar estos programas, a entenderse y demás. ¿Ya los leyeron? Eso, sí. Bueno, entonces, nomás se los pongo porque pues, me parece interesante, como decíamos hace ratito, yo no mido nada, yo no les pongo, tenías 3.4 y ahora tienes 8. No, yo nada más les digo, díganme, denme algo de feedback
Y así como Polo, ¿verdad? Estas personas que tomaron el programa, pues siempre encuentran algo valioso, lo cual me encanta porque es un trabajo de ellos. Es que ellos estuvieron dispuestos a abrirse, ¿verdad? No es un trabajo mío. Yo nada más les señalo, pero ellos son los que hacen el trabajo, ¿verdad? Entonces, pues de eso se trata, ¿no? El Mind Lab se trata de eso y a lo que yo voy es que yo les invito a ustedes a que creen cosas como estas, ¿no? O sea, ustedes pueden desarrollar sus propios Mind Labs, o sea, sus propias versiones de cómo quieren ayudar a los líderes si es que quieren trabajar en este sentido. Como Polo lo acaba de expresar y comentar, es que todo empieza desde arriba y baja en cascada. Entonces, si algunos de ustedes están interesados en trabajar de esa manera, lo pueden hacer en organizaciones, con las familias, con quien quieran, ¿no? Pero trabajar con esta capa de la sociedad que permea, ¿no? Y que toma decisiones. Entonces, algo con lo que yo quisiera ir cerrando este apartado que me tocó este día con ustedes es con cuestionarnos un poquito qué sigue, ¿no? ¿Qué va a pasar con el nuevo liderazgo? Esta pandemia nos ha venido a cambiar a todos y nos ha venido a poner en una nueva situación de vida donde así como hace algunos años creo que pudimos ver estos quiebres en el estilo de liderazgo, ¿verdad? Como antes eran, como les decía, como muy dictatoriales, como muy de arriba hacia abajo, como muy enérgicos de esto es lo que yo digo y se callan, ¿verdad? Y esto es lo que se piensa y se acabó, incuestionables. Y lo mismo pasaba en las familias, en las escuelas, o sea, a mí me tocaba que los maestros nos pegaban, ¿no? No sé ustedes, pero entonces, y a los papás también, ¿no? Entonces, así como han ido cambiando en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, en el ámbito organizacional, los liderazgos, ¿no? Las figuras de autoridad también. Eh, Creo que es interesante poner esto en la mesa. ¿Qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue? ¿Y cómo le hacemos para que de aquí en adelante el liderazgo siga siendo algo que sostenga esa mirada interna y que sea de beneficio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo y quién será un líder en esta era post-pandemia? ¿No? Yo cuando estaba trabajando en este taller decía, pues, ¿qué va a pasar? ¿Quién y con qué cualidades será el líder post-pandémico? Porque vaya que, como les digo, el mundo será otro. ¿Cómo van a ser las reglas del juego? Lo que decía Polo, ¿no? ¿Cómo vamos a ir redefiniendo las reglas del juego? Y creo que hay varias cosas que tomar en cuenta. No sé, este, podemos hacer pequeños grupos de Zoom si quieren 5 minutos para que platiquen entre ustedes. Y después regresamos nada más a recuperar un poco cómo será estos líderes. ¿Les late? ¿Les parece buena idea? ¿Sí? Yo puedo aquí hacer los pequeños grupos de Zoom. Sí, ¿verdad? Sí. Para que platiquen entre ustedes tantito. A ver, voy a hacer salas de 2, 3 personas para que sean muy, muy chiquitas y que puedan platicar así unos 5 o 6 minutitos. ¿Ustedes qué piensan, no? ¿Cuál sería su reflexión? Luego regresamos y compartimos un poquito y les doy algunas ideas finales. ¿Les parece? ¿Sí? Ok. Entonces, por favor, entren a estas salitas. Ahí va. ¿Estamos de regreso todos y todas? Ok. Bueno, si quieren nada más así brevemente, aquí abro el espacio tantito para algo que quieran compartir de lo que estuvieron compartiendo en los pequeños grupos. Ujú. Vamos a darnos unas dos personas porque ya tenemos poquito tiempo. Sí, Erika. Yo ahí le estaba compartiendo a los chiquillos que también a mí me tocó mucho ver que los altos mandos durante la pandemia se vieron obligados, sin querer queriendo, como diría el Chavo, a hacer este ejercicio y a vivir en carne propia, en el fondo, también la empatía con lo que vive el resto de los trabajadores, con lo que vive como también las mujeres, que en esto que tienen que ser en la casa de todo, porque, bueno, acá los altos mandos tienen mucho personal que les ayuda en la casa y qué sé yo. Entonces, no conviven con la realidad de tener que cocinar, que lavar los platos, el día a día, la tarea laboral.
Y ahora en pandemia se vieron obligados a eso. Entonces yo les contaba a los chicos que escuchaban, no sé, al jefe de mi jefe de mi jefe, diciendo cómo tenía que llevar todos los días al colegio a los niños, después ayudarles a hacer las tareas y ver y meterse a las reuniones mientras el niño le gritaba, mientras tenía que ver la olla, ¿cachai? Con la Sí, comida del día, sí, hacer el aseo y todas las cosas. Entonces, todo eso, claro, yo creo que a todo el mundo fue como un empatizar, un vivir la realidad de la mayoría de los otros, ¿cachai? Trabajadores ujú, y, y a darse cuenta, po, o sea, y tener esa flexibilidad de hoy en día de que sí, po, o sea, la persona no es solo un trabajador, es también un ser completo que vive realidades súper diversas, que tiene un espectro como gigante de tareas y labores y que tienen que convivir y si tú estás bien en tu mundo personal, también vas a estar bien en tu trabajo en el fondo. así es. Entonces, y también lo que decían esto que comentaba la Gaby, que el notar que uno está siendo cuidado por la empresa, por tu empleador en el fondo, también uno lo responde de mejor manera. Entonces yo creo que Sí, también los líderes también se han dado cuenta de eso, de claro. que, de que en el fondo uno agradece y empatiza y se camisetea mucho más cuando se Exacto. siente no no un eslabón más, sino que parte de y que te valoran y que te valoran más allá de tu trabajo. Exacto. Entonces, eso súper, y ojalá que siga así por mucho tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias, Erika. Es exactamente así, ¿verdad? Se pone más la camiseta las personas cuando se sienten cuidadas. Muchas gracias. Sí, Julio. Hola, quería comentar un poco lo que comentaba con Viviana en el grupo. Em, yo en el contexto de un magíster de habilidades directivas que cursé y terminé hace un par de años, em, entré motivado por el tema de formar grupos de alto desempeño en el ambiente laboral, pero la pasada por este magíster y las ciencias sociales me produjeron varios cambios sumado al trabajo que he venido haciendo en felicidad sustentable en el ámbito de la meditación. Y finalmente la tesis que desarrollé para titularme fue una revisión de la literatura científica respecto de cómo el mindfulness aplicado metodológicamente en equipos de trabajo mejora desempeño. Ujú. Y el estudio, es decir, bueno, porque el estudio, hay harta data, pero para casos individuales, pero para temas de grupo, no era mucho lo que había, pero sí un futuro bien esperanzador, por así decirlo. Entonces, lo que la clase hoy día, que te la agradezco mucho, me hace muchísimo sentido, es un tema que me tocó estudiarlo y la verdad es que, bueno, a mí me ha funcionado en lo personal en mi ambiente laboral, básicamente para, creo yo, en estar más consciente y a través de la conciencia poder establecer mejores relaciones humanas con los compañeros de trabajo. Pero bueno, quería darte las gracias por la clase, una muy linda e inspiradora clase y que tuve la suerte de estudiarla y seguir aprendiendo con la Exacto. mente principiante, como dice la profesora Paulina. Así que muchísimas gracias. Ay, gracias a ti, Julio. Sí, justo eso de la mente del principiante también les quiero decir ahorita en cuanto a lo que yo veo que son las características de los líderes pospandémicos, que les digo, ¿no? De la nueva era, ¿no? Entonces, sí, les agradezco muchísimo. Lamentablemente tenemos poquito tiempo, entonces, si me permiten, le quiero cerrar con eso. Justo voy para allá. Me encantaría escuchar lo que todos platicaron en sus grupos, pero bueno, qué bueno que pudieron compartir ustedes en su grupo algo. Y fíjense, esto es lo que yo quería compartirles también. Creo que este liderazgo plenamente consciente de la era que nos va a tocar ahora, la pospandemia, para mí para mí, y esto es de verdad algo muy subjetivo, pero es lo que yo creo en base a lo que he estudiado y a lo que he visto, creo que nos vamos a encaminar o necesitamos encaminar el liderazgo hacia esto. Pongo aquí yo varios puntos. Uno es que estos líderes tengan esta disposición a innovar, porque, ¿verdad? Porque todo va a cambiar tanto, está cambiando tan rápidamente.
y a fluir con la incertidumbre. Fíjate, justo puse lo de la mente de principiante, porque tenemos que resetearnos, ¿no? O sea, tenemos que de verdad, a ver, es que antes yo lo hacía así, es que antes yo veía, es que antes yo, pues ya no, ¿verdad? De ahora en adelante la realidad laboral y la realidad de las organizaciones y la realidad del liderazgo es otra, ¿no? Porque ya nada será lo mismo después de la pandemia, ¿no? Entonces creo que ahí se requiere mucho esta humildad para poder tener esta disposición de que las cosas ya nunca jamás van a ser iguales. ¿Por qué no? Porque no van a ser simplemente. Y eso no tiene que ser algo negativo, ¿verdad? Al contrario, yo siempre les digo, puede ser una gran oportunidad. Es una gran oportunidad esta crisis para cambiar hacia algo mejor, ¿verdad? Número 2, creo que es importante demostrar, o sea, que estos líderes demuestren vulnerabilidad. Como les decía, estar abiertos, o sea, de verdad, me puedo equivocar, como decía Polo, como me encanta Polo que dice, y nos equivocamos y nos levantamos, de verdad, o sea, y tomamos decisiones equivocadas, ¿no? Entonces, es tener esa vulnerabilidad de decir, oye, intentamos tal cosa y no funcionó. Oye, regresamos todos a la oficina y la mitad de la oficina se contagió de COVID. Bueno, pues ya, ¿no? Pero lo intentaron, ¿no? Entonces es intentar y con vulnerabilidad y con apertura y humildad decir, ok, podemos intentar otra cosa con mucha empatía y con este enfoque centrado en el ser humano, ¿no? Reconociendo que el eje central de las organizaciones es el ser. Y como Polo lo explicó, ¿verdad? Y alrededor de eso sucede todo lo demás. Pero primero es el ser. Número 3, sostiene una visión interdependiente de la realidad del planeta, porque también es de esas cosas maravillosas de la pandemia dentro de lo difícil y la dificultad y toda la adversidad. Nos hemos dado cuenta que estamos tan interrelacionados, que somos tan interdependientes, ¿verdad? Y lo que pasa en Chile, en Argentina, en México, repercute en Asia y en Europa y en África. Y entonces esta interdependencia a nivel global y a nivel más micro, en nuestras sociedades, en nuestras organizaciones, en nuestras familias, es bien importante tener presente siempre esta interdependencia y también para que nos lleve a pensar más allá, a pensar en el cambio climático, pensar en la trascendencia de las cosas, del impacto ambiental que tienen nuestras decisiones, que nos estamos acabando el planeta pensando que no está pasando nada, ¿verdad? Y generando aquí un desorden tremendo, nos estamos acabando el planeta. Entonces yo creo que sí, el liderazgo post-pandémico, insisto, tiene que tener esa visión planetaria, interdependiente y además más optimista. O sea, siempre viendo hacia cómo sí, lo que sí se va a poder. Porque muchas personas, después de estas dificultades, de estos años de pandemia, están y van a quedar muy lastimadas, ¿no? Y muy decepcionadas, y muy frustradas, y muy enojadas. Y, ¿verdad? Yo ya lo veo, ustedes también lo han de ver. Hay mucha tristeza y mucho enojo y mucho dolor y mucho sufrimiento en esta pandemia. Entonces, el líder tiene que ser aquella persona que pone la luz, ¿no? Y dirige hacia el optimismo, hacia lo que sí, hacia lo que sí. Y por último, creo que son estas personas, estos líderes necesitan muy conscientemente dedicarle tiempo a cultivar y a entrenar su mente, a hacer estas pausas y a darse cuenta que necesitan responder ante estos retos con sabiduría y con compasión. Entonces, esas son pues como los puntos finales que yo creo que sería importante como dejar que sigan dándonos vueltas en la cabeza en cuanto al tema de liderazgo, ¿no? Y quería dejarlos también con esta frase de Peter Drucker, ¿no? Que decía, no podemos dirigir a otras personas a menos que seamos capaces de dirigirnos a nosotros mismos primero. Y todo empieza por esta conciencia plena, ¿no? Ser más mindful. y con eso me despido. En realidad, podríamos seguir platicando del tema, pero creo que es mejor terminar también a tiempo. Quisiera nada más, por último, por supuesto, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber dedicado tiempo en esta mañana y sobre todo a Paulina, a Luciano y al equipo de Felicidad Sustentable. Sofi, gracias por invitarme y por abrirme este espacio. No saben cómo lo agradezco y lo aprecio. Es de las cosas más hermosas que pasa ahora con la pandemia, que podemos llegar a tantos lugares y conectarnos. Así es que muchísimas gracias. Gracias a todos y todas. Deseo que de verdad pues sus vidas sigan floreciendo, que tengan bienestar genuino y les mando un abrazo donde quiera que estén. Gracias, Paulina. Carmen, muchas gracias, Carmen. Creo que ha sido súper interesante y importante escuchar
cómo las prácticas se trasladan a esta área. Muchas gracias también, Carmen, por dedicar tu tiempo a esta área, porque lo estábamos comentando, no es un contexto fácil y sin embargo es un contexto súper importante de trabajo. Pasan cosas muy lindas como lo que escuchamos de Polo, que también te agradecemos mucho haberlo invitado, porque creo que ver cómo se encarna el liderazgo es súper, súper importante. Y yo me voy a quedar con dos cosas que dijiste como reflexión y el agradecerte profundamente. Primero, la vulnerabilidad. Creo que con todo lo que nos ha pasado hay que abandonar la espada, ¿no? Como que uno siempre está a la defensiva y ese estar a la defensiva te separa de los otros. Y si algo que pude yo al menos ver en Polo fue que esa capa a la defensiva no estaba. Y creo que es súper importante con todo lo que nos ha pasado reconocer esta fragilidad y vulnerabilidad que todos tenemos. Y lo segundo es como lo cooperativo, ¿no? Que ya en este mundo ya la competencia como que no va tanto, está de alguna manera inserta, pero sin duda las cosas no funcionan si no es cooperativamente. Como red, ¿no? La interdependencia. Así que eso, Carmen, muchas gracias, te mando un abrazo y ojalá que nos encontremos pronto. Y gracias a todos y a todas, chicas. Y el lunes ahí aprovecho de pasar el recordatorio, hay prácticas, ¿sí? Para el que no lo olvida, cada 2 semanas y justo nos toca este lunes. Así que estén muy bien y muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Carmen. Gracias a Chao. ustedes. Si quieren abrir sus Chao a todos. micrófonos. Gracias, Que estén muy bien. gracias, gracias. Gracias.